El Atlas es un trabajo geoestadístico del municipio, el cual tiene el objetivo muy claro para que no solamente las personas de uso cotidiano, sino los productores, sino todas aquellas personas que estén interesados en hacer agronegocios puedan tener un panorama más claro. Tenemos en la parte sur, en la parte alta, tenemos una zona de bosques, inclusive bosques templados, donde se da un tipo de producción, no es apta totalmente para la ganadería, y da algunos productos como viene siendo el mezcal, como viene la trucha, ¿no? Entonces eso es una zona con bastante agua todavía. Pero si nos vamos en el contraste de la parte norte, en la parte de Tremendo y Chiquimitío, es una zona seca, es una zona de temporales, es una zona de alta vocación bovina. Entonces, con ese ejemplo, si ya tenemos bien identificados los microclimas y la vocación, ya sabemos que en la parte norte debemos enfocarnos más al tema de bordos, lo que viene siendo una reestructuración de lo que viene siendo los canales. En la parte sur vamos a ver otro tipo de cultivos. Por ejemplo, ahí en la parte sur es muy difícil que se dé el maíz, inclusive de maíz alto de montaña, difícilmente. Nos dimos cuenta que el 90% de los productores aquí en Morelia son pequeños o medianos, la mayoría todavía tienen el tipo de tierra de propiedad social, lo que viene siendo elegido. Inclusive en el Atlas hay un plano donde hace esta distribución del tipo de tierra, y nos damos cuenta que efectivamente toda la propiedad ejidal, toda la propiedad social está todavía en las tierras cultivables. Entonces encontramos todavía muy pequeños áreas de productores grandes que vienen siendo la zona de la presa, pero la propiedad sigue siendo social, ¿sí? Son parcelas de 4 hectáreas. Entonces eso nos dice hacia dónde nos debe enfocar. Si las condiciones de la tierra para una pequeña propiedad de 4 hectáreas, pues un tractor pues no sería eficiente. ¿Qué es más eficiente? Puertos de traspatio, macrotúneles, bordos, los propios caminos a cosechas. Entonces nos enfocamos mejor en darle atención a rehabilitar lo que viene siendo nuestras máquinas, porque ya empezamos a tener todos estos elementos, todos estos mapas, todas estas áreas ya geográficamente bien definidos, y donde empiezan a transitar las rutas de comercio, porque esa es una parte muy importante que empezamos a fomentar de manera secundaria. Este Atlas también sirve para hacer agronegocios de cualquier persona, de cualquier municipio, y obviamente identifica, por ejemplo, dónde son las zonas donde tenemos más aguas y dónde son aptas, por ejemplo, de las frutillas o para los cambios de uso de suelo. Los cambios de uso de suelo no solamente son por deforestación, ¿sí? También podemos hablar cambios de uso, entre comillas, por el tipo de cultivos. Es muy claro que ahorita lo que viene siendo, por ejemplo, la franja de Santiago-Tirepetío, que es una zona todavía un valle grande, es una zona que tiene agua, es apta para todo tipo de cultivos, por eso es una zona de maíz todavía muy fuerte, pero como también tiene agua, es una zona que se ha interesado mucho también por las frutillas, porque es mucho más práctico poner, por ejemplo, invernaderos en una forma plana que poner en una montaña. De que dejar de ser monocultivo. Y este documento te dice, ok, hay ciertas características que te permiten poner este tipo de cultivos, ¿sí? Porque tienes este tipo de tierras, tienes esta estructura, ya empezaste a identificar caminos. Entonces, ya con un analista de negocios dice, ok, entonces estoy viendo una proyección que este tipo de cultivo en 10 años va a ser factible. Morelia no es autosuficiente en alimentos, dependemos de un 80% de alimentos del exterior. Quiere decir que todo el territorio de Morelia no está produciendo los alimentos, y eso que el 70% del territorio en Morelia es rural. O sea, la ciudad, a pesar de que es muy grande, es el 30%, pero el 70% es medio rural. Entonces quiere decir que todavía hay mucha demanda, mucha capacidad para producir alimentos. Entonces necesitamos que nuestros productores
hagamos una mejor sinergia con ellos para que abastezca la ciudad. Territorio así productivo, el 30% del total del municipio podría dedicarse a la vocación agropecuaria. Lo demás nosotros lo vemos con una planificación de conservación de áreas naturales, las áreas de recarga de acuíferos, como viene siendo el Cerro del Águila. Es difícil que haya una explotación ahí, por ejemplo, de cultivos de temporal, aunque sí los hay, pero hemos tratado de evitarlo, pero no podemos llegar y ¡pum!, cortar todo. No, sería una imprudencia. También las partes del Cerro de Cunceo, de Pico Azul, tienen que ser zonas totalmente protegidas para que podamos seguir teniendo aguas. Siendo todo tremendo, Chiquitío es una zona excelente para lo que vienen siendo pastizales, ¿sí? Para todo tipo de ganado. La parte sur es excelente para lo que viene siendo resina, la parte piscícola y la producción de mezcal. ¿Sí? Esas son como las áreas. Hay zonas complementarias también, como viene siendo Cuto y Tacícuaro, también es una pequeña franja maicera, pero porque su tierra es un poco más porosa, todo San Nicolás, por eso ahí vienen los molcajetes, no son unas excelentes de maíz, pero esas zonas son muy buenas, por ejemplo, para el nopal. Por eso se está incrementando las hectáreas de nopal. Tenemos 160 hectáreas, entonces de Cuto viene bajando, se empiezan ya a distribuir hacia Tacícuaro y hacia San Nicolás Obispo. Y el nopal da muchas ventajas, es más productivo, tiene 3 cortes al año y además aguanta muy bien sequías. Entonces estamos viendo que el nopal está bajando hacia esta parte que, pues, maíz no, es muy baja la productividad en esa zona de maíz. Ya empezamos a tener una rehabilitación en el tema de infraestructura. ¿Sí? Si ya tenemos el agua, bueno, viene la parte de comercialización, para que ya tienes un documento. Entonces, hacia allá vamos. 3 años en la administración pública es un periodo muy breve, pero te da elementos para que poco a poco se vayan habiendo cambios interesantes, ¿no? Entonces, el campo ya tiene varios años en esta situación, pero si no empieza a haber algo que lo detone, que lo cambie, que lo transforme, que lo mejore, difícilmente vamos a cambiar de situación. Entonces, estos datos pronto, en algunos años, nos van a dar elementos para empezar a transformar el campo.